¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a volver a presentar un equipo de la línea marca Radio Shack modelo TCR-200. Este dispositivo se trata de una grabadora de voz en formato cassette estándar, la cual está en óptimas condiciones y podemos grabar conversaciones de viva voz usando micrófono externo y también conversaciones vía teléfono. Ok, si quieren saber cómo funciona este equipo, quédense a ver este video, no sin antes apoyar con un like, compartir y desde luego suscribirse al canal. Bueno, pues anteriormente ya habíamos presentado este modelo aquí en el canal. Esta es otra unidad similar y la vamos a poner a prueba realizando lo que es reproducción de cassettes y desde luego grabaciones de cassette, tanto de viva voz con el sensor de detección de voz y también desde fuente externa. Ok, entonces vamos a comenzar con lo primero, que es lo físico, lo estético. La verdad está en óptimas condiciones. A simple tacto se siente como si estuviera, bueno, prácticamente está nuevo, no se siente maltratado ni nada, está perfecto, todos sus puertos, todo está excelente, inclusive la tapita esta donde van las pilas, que por cierto son 4 pilas tamaño AA. En este caso estamos usando recargables. Todavía trae su esponja, miren, todavía trae su esponja y se ve excelente. Ahí vean cómo brilla. Ok, en las terminales todos los espirales están excelentes también. Ok, todo está perfecto. El número de serie, terminación 429. Ahí se puede ver serial number 429 y aquí está la etiqueta del fabricante. Okay. En la parte de la base vamos a tener un interruptor para el nivel de sensibilidad. Esto se refiere a el nivel de sensibilidad del micrófono integrado que tiene, que está aquí, mic. Ok, entonces esto nos va a permitir ajustar qué tan sensible es el micrófono al momento de captar audio. Ok, entonces tenemos tres niveles, lo que es low, medium y high. Entonces el high pues es el más alto y low pues el más bajo. Ok, entonces ahorita lo tenemos en sistema de sensibilidad alto. Ok, nivel alto, y así lo vamos a dejar para no prolongar tanto el video. Ok, cabe destacar que menor sensibilidad van a tener que o ya sea hablar muy cerca del equipo o que sean sonidos muy fuertes para poder que lo capte el equipo. Ok, bueno, entonces lo que nos va a ofrecer esto son sus controles de reproducción mecánicos, que por cierto durante el playback vamos a poder adelantar o regresar sin tener que detener la cinta, regresar o adelantar, luego otra vez detener y playback. Ok, simplemente vas a poder hacer una búsqueda, ok, durante la reproducción con solamente pulsar un botón, ya sea adelante o hacia atrás. Ok, tiene su pausa funcional también. Contador mecánico a 3 dígitos reseteable. Tenemos aquí el medidor, es un bómetro que es de LED, es muy pero muy básico esto. Ok, entonces el LED cuando se torna muy pero totalmente iluminado, ok, es decir que está completamente rojo, es decir que tenemos un sonido demasiado fuerte, la entrada, la línea del bómetro está muy saturado, entonces tendría que ser para niveles adecuados, que la luz ligeramente se alcance como que a destellar, se alcance a percibir que destella. Ok, entonces si está completamente en rojo quiere decir que el sonido está muy saturado, está muy alto el nivel en el bómetro, entonces eso no está bien. Ok, en la parte lateral vamos a ver un control de volumen deslizable. Ok, también, y en la parte posterior vamos a ver entrada de micrófono, salida de audífonos. Este del medio es para algunos micrófonos que traen una segunda patita más pequeña, ambos son de 3.5 milímetros. Y aquí tenemos entrada para adaptador de corriente directa de 6 volts a 300 miliamperes. Polaridad masa positiva, centro negativo. Ok,
Si no encuentran el original, pueden utilizar un adaptador de corriente directa universal que pueden encontrar en cualquier electrónica y ajustan exactamente lo que les acabo de mencionar a 6 volts con la polaridad correcta. ¿Ok? Y es muy importante también que el amperaje sea el adecuado. No le puedes meter uno que sea de 6 volts a 100 miliamperes o menos, porque puede funcionar a medias el equipo. ¿Ok? Entonces tiene que ser igual, o podría ser un poquito más alto, unos 400 miliamperes, 350, pero ya si son 500, 800, 700 miliamperes, cabe el riesgo de que te pueda quemar el circuito por dentro. ¿Ok? Podemos también lo que es encender o apagar el monitor. En este caso se refiere al monitor con el altavoz que trae. Entonces ahorita lo tenemos encendido y lo podemos desactivar. Ok, es un interruptor. Lo mismo para el sensor de detección de voz, que en este caso lo bautizan como VOX. Ok, y está para... Ahorita la modalidad de grabación está para hacerlo de forma manual. Ok, es decir, queremos grabar algo, manualmente presionamos record. Ok, este botón de record no va a bajar hasta que tengas un cassette listo para grabar, de lo contrario va a estar duro. Ok, digo esto porque hay personas que me han preguntado que por qué no baja el botón de rec. Ok, y vamos a ver aquí la velocidad de reproducción. Ahorita estamos velocidad estándar, y esta otra que es me parece que es más lento ese nivel de grabación. Ok, bueno, entonces ya tenemos instaladas nuestras pilas, 4 pilas AA recargables, pueden ser alcalinas, de litio, etcétera. Ok, vamos a empezar primero con la reproducción. Y tenemos dos cassettes aquí del tipo 1, ok, con la música de la biblioteca de YouTube. Lo vamos a reproducir. Ok, este modelito de grabadora de voz, y a su vez que es un reproductor de música, te puede servir perfectamente para lo que les acabo de mencionar, reproductor de música, sin tener que invertir tanto dinero en una radiograbadora o en una DEC, que es una casetera doble, que esos son equipos ya más profesionales. Ok, este equipo nos sirve para reproducir música. Ok, entonces vamos a reproducir este cassette del tipo 1. Okay, vamos chuecos aquí, a ver. Ahí está. Ok, ceros, ok, volumen mínimo. Vamos a reproducirlo. Y van a escuchar el sonido local del altavoz propio del equipo. Ahí está. Vamos a hacer una pausa. Por ejemplo, cuando nosotros estamos reproduciendo, el nivel del búmetro no importa que se quede en rojo como lo está pasando en este momento. Es normal, pero cuando estamos grabando, si se pone todo en rojo, es que hay saturación. Ok, entonces ahorita no hay problema. Ok, entonces vamos a reproducirlo. Se acabó la canción. Vamos a adelantar un poquito. Ahí está el volumen máximo. Ok, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, pues el sonido del altavoz está muy básico, está muy bajito, no me gusta, pues no hay problema, eso lo podemos solucionar con nuestro cable de 3.5 milímetros. Nos conectamos a donde dice salida audífonos, ear, ok, y ya con eso ya vamos a poder escuchar con mucho mayor calidad y sobre todo volumen. Ok, vamos a bajar todo. Ya tenemos aquí
radiograbadora con los altavoces line-in activado. Vamos a reproducir y escuchamos. Ok, vamos a adelantar más. Ahí ya se acabó la canción. Ok, vamos a regresarlo. Ok, vamos a regresar. Igual podemos hacer playback y regresar dejando pulsado el botón manualmente para hacer pues una búsqueda como hicimos ahorita al momento de avanzar la cinta. Okay. Eso otra vez. Vamos a regresarlo un poco más. Si se fijan, puede adelantar, regresar a excelente velocidad. Cabe mencionar perdón, que este equipo, aparte de que está en óptimas condiciones, está bastante bien preservado, viene con su tapa, todo perfecto. Nunca ha sido reparado, tiene su banda original, entonces está intacto, está 100% original, nunca reparado. ¿Ok? Vamos a ir ahora con otro cassette, que es el tipo 1 también. Okay, esta vista desde arriba está medio... Ahí está. Ok.
Ahí se acabó. Vamos a regresarlo. Ahorita vamos a regresarlo. Ok, muy bien, entonces ahí ya pusimos a prueba lo que es la reproducción con cassettes del tipo 1 que son normales. Tiene mucho que ver cómo se graban los cassettes. Si utilizan cintas del tipo 2 o tipo 4 que son mucho mayor calidad, se va a escuchar el sonido mucho mejor de lo que acaban de escuchar. Aún así, la verdad, logra reproducir a velocidad adecuada, ok, con muy buena calidad de sonido, sin ondulaciones, sobre todo sin ondulaciones, vibraciones, que es cuando por lo regular sucede cuando le cambian la banda. Entonces la banda usan bandas genéricas, entonces no siempre son de corte perfecto, tienen pequeñas protuberancias, entonces eso ocasiona que haya vibraciones y que la música pues se escuche como ondulado, ¿ok? En este caso se escucha perfecto porque nunca ha sido reparada, nunca ha sido reemplazada la banda, ¿ok? Entonces vamos a pasar a lo que es grabaciones de viva voz y también grabaciones desde fuente externa, ¿ok? Vamos a comenzar primero con este cassette, que también es el tipo 1. Entonces vamos a introducir este cassette. Y ahora sí ya lo tiene. Ok. Y vamos a hacer una grabación manual. Bueno, vamos a desconectar aquí nuestra salida de audífonos. Y déjeme ver. Ok, déjeme reproducir aquí a ver qué es lo que tiene este cassette. Y sobre todo para encender y apagar el monitor. Ok, déjeme ver. Monitor on. Ok. Monitor apagado. Ok. Monitor apagado, ese puede ser. Monitor apagado cuando estamos grabando. Se apaga, lo puedes apagar para evitar que haya vicio. Ok, para que si estás usando un micrófono o lo que sea, pues entonces micrófono y el altavoz ahí cerca pues hace vicio del sonido y va a chillar. Ok, entonces lo vamos a dejar monitor encendido, monitor, bueno, ahorita lo vamos a dejar apagado, más adelante lo vamos a encender. Ok, sirve también para cuando conectas fuente externa y lo conectas a micrófono y ya escuchas lo que estás grabando. Ok, eso es de ayuda el tener el monitor encendido. Ok, vamos a hacer entonces grabación de prueba manual. Ok, a una distancia más o menos de 45-50 centímetros aproximadamente del micrófono. Ok, volumen hasta arriba. Entonces vamos a hacer una prueba de grabación. Ok, ahí se vició. De repente va a ser este chillido. Vamos a apagar el monitor mejor. Sí está apagado el monitor. Bueno, vamos a dejarlo abajo, el volumen lateral. Y vamos a ver. Ok, ahí está. Entonces vamos a darle unos segundos a que avance. Ok. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Radio Shack,
Grabadora de voz TCR200, sistema de grabación activado por voz. Es primera prueba manual. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, finalizando. Ok, vamos a ver qué tal quedó. Vamos a darle unos segundos a que avance. Ok. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, equipo Radio Shack, grabadora de voz TCR200, sistema de grabación activado por voz, es primera prueba manual, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, finalizando. Ok, muy bien, esta es la primera prueba de grabación a una distancia aproximada de 45-50 centímetros, grabación manual, y la verdad se escucha bien. Recuerden que está el nivel de sensibilidad del micrófono aquí en la parte de la base al máximo, ok, ahí lo pueden ver en la H de high, entonces está el máximo nivel de sensibilidad, ok. Vamos a hacer una segunda prueba de grabación y esta vez la vamos a hacer con el sistema de detección de voz, el sistema Vox. Vamos a cambiar aquí donde dice Vox, ok, la velocidad está normal, todo monitor está apagado, ok, monitor apagado, y le ponemos el volumen al mínimo para evitar que chille como hace unos momentos, ok, y ponemos record, ok. Ok, vamos a hacer un acercamiento aquí a la cinta. Cada vez que detecte sonido va a empezar a girar. Es un poquito difícil de ver ahí, pero vamos a hacer lo posible. Ok. Segunda prueba de grabación. Ok, ahorita está grabando lo blanco. Segunda prueba de grabación, equipo Radio Shack TCR200, sistema de grabación activado por voz. Segunda prueba con sensor de detección de voz. Radio Shack TCR200, cassette estándar. Distancia 40-45 centímetros. Finalizamos la prueba, finalizando. Ok. Vamos a quitar aquí el sensor de detección de voz. Lo vamos a dejar normal. Ok. Todo bien. Entonces vamos a escucharlo a ver qué tal, cómo quedó. Ok, los cassettes se pueden grabar encima de cualquier grabación una y otra vez. Playback. Vamos a ver qué tal quedó. Grabación, segunda, ok, ahorita está grabando lo blanco. Y ya estaba grabando. Prueba de grabación, segunda prueba de grabación, equipo Radio Shack TCR200, sistema de grabación activado por voz. Segunda prueba con sensor de detección de voz. Radio Shack TCR200, cassette estándar. Distancia 40-45 centímetros. Vamos a la prueba, finalizando. Ok, muy bien. Aquí se hizo la segunda prueba de grabación. Ok, por cierto, ya ven que solito se paró aquí el rewind, se detuvo, tiene función de autostop, aquí lo dice enfrente. Ese autostop es para cuando está haciendo playback y también cuando está rebobinando. Ok, entonces vamos a hacer la muestra aquí del playback. Regresamos un poquito y vamos a darle play. Ahí está reproduciendo, ya cuando llega al final, ahí está, solo se detiene, se autoapaga. Ok, vamos a pasar entonces a la prueba
de grabación desde dispositivo externo. Entonces en este caso vamos a utilizar la tableta y tenemos un video ya listo. Vamos a conectarnos aquí donde dice micrófono, entrada de micrófono, mic, ok, que es línea de entrada de captura. Tenemos nuestra tableta ya conectada también aquí con el mismo cable, ok, que por cierto el cable es Ugreen, ok, puede ser cualquier cable. Volumen de la tableta está al máximo y vamos a grabar este video, ok. Vamos a grabar ese video. Bueno, vamos a ponerlo aquí mejor. Vamos a ponerlo mejor acá atrás. Este aquí. Ok. Ahí está. Ok. El monitor está... Bueno, vamos a ponerle... Aquí al momento de grabar desde fuente externa, van a tener, me parece que ajustar aquí en donde dice, donde está el control de volumen. Ajustarlo depende cómo lo es cuestión de probar, aumentar, probar y escuchar, ok. Muchas veces como no tenemos medidor de aguja ni los medidores vómetros de LED de las DEX, ahí tenemos que experimentar un poco en esa cuestión, ok. Entonces vamos a darle rec aquí manualmente. Ahorita está el volumen al mínimo. Y por acá vamos a darle playback. Vamos a encender el monitor. Está muy alto. Ahí está. Tenemos que ajustarlo. Hay que ajustar el volumen de la tableta, porque si lo ponen al máximo sí sale bien saturado. Ok, vamos a pararlo. Ok, vamos a escuchar a ver cómo quedó. Entonces en este dispositivo hay que ajustar el volumen de la fuente, ok, en este caso la tableta tenemos que bajarle porque lo tenemos al máximo, y pues si lo tenemos al máximo sale todo saturado, así muy feo como lo estábamos escuchando. Vamos a darle playback. Ahí está saturado, como les digo. Se fue bajando. Bueno, ahí lo fuimos bajando hasta que se escuchó en un nivel más aceptable, mejor. Ahí está.
Ok, una pausa. Vamos a conectar aquí salida de audífonos para escuchar un poquito, pero con el altavoz de el sistema de bocinas externo. Ok, vamos a regresar. Ahí está. Vamos a escucharlo. ¿Estamos bien? Sí. Ok, vamos a volverlo a escuchar otra vez. Ok, vamos a quitar aquí monitor. Es lo mismo. Me parece que se escucha mejor con su propio altavoz. A ver, con su propio altavoz. Ah, sí. Ok, vamos a dar pausa y vamos a cambiar. Ok, la velocidad box normal, monitor on, speed es el último de la izquierda. Playback. Velocidad más lenta. Ok. Velocidad normal. Más lento. Normal. Ok, ahí está. Por ejemplo, para grabar desde fuente externa podemos tener conectado, bueno, no lo intentamos en este caso, pero déjeme ver, una prueba adicional que es tener conectada nuestra tableta. Vamos a conectarla a micrófono para la captura y vamos a tener conectado también aquí lo que es señal de audífono. Ok, el monitor va a estar apagado. Okay. Voy a conectarlo otra vez a ver qué pasa, solamente de pura curiosidad lo vamos a hacer. Ok, vamos a revisarlo todo. Listo, grabando, reproduciendo. Ok, vamos a subirle aquí. No oímos nada, no se escucha nada. O sea, vamos a activar monitor. No, ok, vamos a pararlo. Estándar. Ok. Ok, vamos a ponerlo otra vez. Ahí está, ya estamos escuchando el monitor, ahora sí. Ok, se escucha bajito, vamos a escucharlo a ver qué tal. Volumen bajo, ok. Ok, se escucha saturado. Lo mejor es no tener conectado los dos al mismo tiempo, mejor uno de los dos, ya sea salida audífonos o el de micrófono.
Ok. Ok, nos vamos a quedar entonces con las grabaciones que hicimos previamente. La última que acabamos de hacer no la tomamos en cuenta. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Ok, entonces este producto Radio Shack, grabadora de voz, formato cassette estándar, aparte que está en óptimas condiciones, está reproduciendo bastante bien, grabando sin problema, grabaciones de viva voz a través de su micrófono integrado. Pueden utilizar un micrófono externo conectándose aquí en mic, pueden usarlo como reproductor de música, conectándose a sistema de bocinas externo, amplificador, etcétera. Y pues la verdad sí reproduce muy bien con cero ondulación porque tiene sus bandas originales. Ok, entonces pues de esta manera comprobamos que sí está funcionando bien. Y les recordamos que este y más productos se encuentran disponibles en nuestra tienda en línea que está en la descripción. Lean la descripción, ahí está el enlace directo hacia otras páginas como lo es el Instagram. También está, vamos a colgar ahí un enlace del primer video que tuvimos de un dispositivo muy parecido o igual, y para que lo puedan ver. Ok, entonces ahí en la descripción está nuestra tienda en línea, Instagram, donde van a poder encontrar eh, imágenes, videos de otros productos que han pasado aquí en el canal. Y desde luego pues ahí también nos pueden mandar mensajes, aquí también en la caja de los comentarios. Y pues de esta manera llegamos al final. Ok, si les gustó el video, si les fue de utilidad, apoyen con like, compartan, comenten, suscríbanse para no perder actualizaciones. Y pues muchas gracias a las personas que nos ven. Saludos Cosme Pereda, Marcelo. Saludos también a todas las personas que nos ven allá en Cono Sur. Ok, y pues bueno, a toda la gente aquí de México también. Ok, saludos a todos y nos vemos en la próxima entrega. Yo soy Gus Walker, nos vemos, muchas gracias, que estén muy bien, bye bye.